fue un día completamente normal para mí. Bueno, en realidad, había obtenido una multa de estacionamiento y una citación para el jurado, así que fue un día bastante horrible. Sin embargo, ninguna de esas cosas parece tener ninguna consecuencia a comparación de cuando llegué a casa para encontrar mi computadora infectada. Pero tal vez estoy yendo demasiado rápido. Déjenme dar un paso atrás, y comenzaremos desde cuando volví del trabajo ese día. Como siempre, lo primero que hice fue revisar el correo. Siéntase libre de imaginar mi agravación en la citación aquí. Tampoco ayudó el hecho de que todo lo demás fuera correo basura y facturas. Sea como sea, estaba solo prefiriendo relajarme un poco antes de lidiar con el jurado. Así que, fui directamente a mi computadora a hacer, bueno, nada en lo absoluto. Solo un poco de navegación, revisar mi correo electrónico, etc. No hacer nada puede ser bueno para el alma. Sin embargo, noté que mi computadora funcionaba mucho más despacio de lo habitual. Ciertamente más lento de lo que era ayer. Mi primera reacción fue mirar mi barra de tareas para ver si mi antivirus se estaba actualizando, o quizás Windows estaba descargando nuevas características o algo así. Ya sabes, los culpables habituales de estos problemas. Pero, por desgracia, este día no tenía tanta suerte. Traté de aguantar las lentas velocidades por un tiempo, pues solo quería tener una cabeza nivelada antes de tener que lidiar con la solución de mis problemas cotidianos. No quería otra molestia en este día que parecía tan inmaduro. Finalmente mi paciencia llegó a su límite. Sin embargo, mis intentos de relajarme en la internet se estrellaron y quemaron. Pues fui a abordar y tratar de solucionar ese problema. Al abrir mi PC, se levantó una bandera roja. Mi disco duro no tenía espacio libre en absoluto. Y para poner las cosas en perspectiva, tengo un disco duro interno de 1 TB, con casi nada en él. Compré esta computadora de un amigo mío, mucho más técnico que yo, y aunque no sé tanto sobre computadoras como ella, sé que 1 terabit es mucho espacio, y que toda mi computadora no usaba ni incluso el 10% de eso ayer. Claramente, algo estaba pasando, y sospechaba de algún tipo de virus o malware. He oído que hay algunos por ahí que dicen que Windows creará datos basura en su sistema, inundándolo todo con archivos inútiles solo para llenarlo y hacer que funcione lentamente. Siempre me he preguntado qué posible beneficio podría haber en esto, pero mi amigo me dijo que hay algunos estafadores que te dicen que la PC podría estar infectada, y luego tratar de cobrar una tarifa para limpiar y acelerar el computador. Afortunadamente, no había descargado nada de ningún contacto. Aún así, mis sospechas eran muy visibles. Me rendí y realicé un escaneo completo con mi programa antivirus. Y claro, uno podría pensar que un escaneo rápido sería más sencillo, pero si no aparecía nada y luego me forzaban a hacer un escaneo completo, simplemente terminaría tomando más tiempo que si fuera con el escaneo completo desde el comienzo. Una especie de lógica indirecta, pero solo quería resolver esto para poder finalmente relajarme en mi computadora. Fui a ver un poco de televisión por un tiempo. Y un par de horas más tarde, escuché el timbre de escaneo completado proveniente de mis parlantes. Fui a examinar los resultados. Sin virus, y sin malware. Estaba desconcertado. Sin embargo, había una cosa muy notable en la pantalla. Un archivo no se pudo escanear debido a valores de datos dañados. La ventana tenía 3 opciones. Lista, informe, y descartar.
Hice clic en lista para ver los detalles del archivo y se mostró un archivo compuesto por un grupo de caracteres de recuadro cuadrado. Anima, era el nombre del archivo. Y este no era un archivo que yo haya puesto ahí. Nunca había instalado ningún tipo de extensiones con otro idioma en mi computadora, pero aún así el nombre del archivo estaba escrito en caracteres desconocidos, tal vez japonés, árabe, o algo así. Y bueno, tampoco había oído hablar del tipo de archivo .anima, pero ¿qué se podría esperar? La ubicación del archivo se incluyó en una subcarpeta aislada de System32. Ahí es donde a los virus les gusta esconderse, ¿verdad? Me dirigí a la carpeta y examiné la extensión. Y como se esperaba, se leyó como un tipo de programa desconocido. Mi computadora no sabía con qué programa lo abriría, aunque todavía no tenía planes de hacerlo. Además, lo que más me sorprendió fue que no tenía lógica el tamaño del archivo. Y es decir, era simplemente un lío distorsionado de texto, si es que se podía llamar así. Parecía una especie de falla, pero tal vez era algún tipo de virus especial extraño. Una de las primeras cosas que aprendí sobre las computadoras fue que una computadora hace lo que le dices, no lo que quieres, es decir, todo sucede por una razón. Alguien tuvo que programar este comportamiento, hacer que se muestre así. Y no sabía cuál era la razón, pero sabía que no necesitaba que me enviaran ahora esto a mi sistema. Entonces, por supuesto, habiendo encontrado al pequeño archivo cabrón, lo borré de inmediato. Y todos los problemas desaparecieron. Pude navegar en paz una vez más, la multa se anuló y me las arreglé para evitar mi deber con el jurado. Eso es lo que me gustaría decir. En cambio, apareció un pequeño mensaje de Windows que me decía que el archivo no se podía eliminar. Y que el acceso fue denegado. No había dudas en este momento, definitivamente era algún tipo de virus. Intenté y lo intenté, pero nada de lo que hice fue capaz para deshacerme de ese insecto. Y después de 4 intentos, apareció una segunda ventana sobre el mensaje habitual de no se puede eliminar. Este tenía el formato de un mensaje de Windows, excepto que no había ningún título en la barra superior de la ventana, y solo había una palabra de texto. Detener. Esto fue acompañado por 2 opciones. Sí o no. Consideré mis opciones, pero, sabiendo que esto era un virus, y no estaba dispuesto a permitir que lo borrara, elegí sí. Afortunadamente, la ventana se cerró como debería y volví a la ventana del explorador. Decidí investigar un poco, como probablemente debería haber hecho antes de meterme con el archivo, en retrospectiva. Y superando la velocidad de navegación increíblemente lenta, realicé una búsqueda del nombre del archivo copiando todos los caracteres. Y cuando eso no dio resultado, intenté simplemente buscar el tipo de archivo .anima, del cual nunca había oído hablar. Y no había resultados. Tal vez este era un nuevo tipo de virus, pensé nuevamente. Tal vez el software antivirus no había encontrado una manera de reconocerlo todavía, y nadie en línea lo había encontrado hasta el momento. Tal vez fui de las primeras víctimas. Estaba indignado. Esto es jodidamente perfecto, me dije a mí mismo, escupiendo todo tipo de vulgaridades como esas, que habrían resultado en no menos de una docena de bofetadas incluso de las monjas más sagradas. No quería lidiar con esto ahora mismo. Realmente no quería lidiar con eso nunca, pero especialmente no quería lidiar con esto ahora. Dejé la computadora por un tiempo después de eso para encontrar otra manera de relajarme. Y no tuve tanto éxito. Al día siguiente, todavía estaba bastante molesto.
Pero, estaba al menos más sensato de lo que estaba el día anterior, y este era mi fin de semana, así que tendría mucho tiempo para resolver esto. Llamé a la amiga de la que obtuve la computadora, y ella atestiguó que no tenía conocimiento de ningún archivo de ese tipo, ni de cómo podría haber llegado allí. Y ella se ofreció a ayudarme a solucionarlo, afortunadamente. Y después de contarle todo lo que había hecho hasta el momento, ella parecía bastante convencida de mi teoría. Se trataba de un nuevo tipo de virus sin ningún método actualmente conocido para solucionarlo. Desafortunadamente, ella no era lo suficientemente hábil como para tratar de distinguir un virus desconocido del mercado, por lo que su ayuda terminó allí. Estupendo. Sin nada que hacer, decidí experimentar con el archivo. Y me tomó todo un día hacer una copia de seguridad de mis archivos importantes en un disco separado. Con suerte, sin que el virus se los llevara, y al día siguiente pude empezar a manejar el problema. El archivo no era un ejecutable, por lo que tal vez se habría ejecutado cuando le di doble clic. Al no tener conocimiento de con qué programa se pretendía ejecutar el archivo, comencé a recorrer todos los programas de mi computadora, tratando de encontrar algo que funcionara. Primero estaba el blog de notas, ya que he encontrado que muchos archivos desconocidos se pueden leer en formato de texto. Este volvió a aparecer como un montón de símbolos de caja de carácter faltante. Por lo tanto, podría leerse como un archivo de texto, pero todo estaba en otro idioma. Bueno, supongo que es un comienzo. A falta de algo más que probar, continué con la lista de programas. El siguiente fue Windows Visualizador de Fotografías. Y no esperaba que sucediera nada, ya que si el archivo se había abierto en el blog de notas, eso significaba que tenía que ser algún tipo de archivo basado en texto, ¿no? Bueno, de alguna manera, el visualizador de fotos fue capaz de leer el archivo, y se formó una imagen de una pequeña casa suburbana en algún lugar. Y si no fuera por los sutiles indicios culturales, como los edificios en el fondo y el estilo de buzón, habría asumido que era un suburbio estadounidense. Desafortunadamente, no había ningún tipo de texto en la imagen, por lo que no pude determinar el país de origen. Traté de mover la ventana hacia un lado para verla más tarde, pero accidentalmente la cerré. Entonces, traté de abrir el programa nuevamente. Pero, esta vez, obtuve una imagen diferente. Esta vez era una fotografía dentro de un automóvil conduciendo por una carretera de ladrillos, desde la perspectiva de un conductor. ¿Cómo fue esto posible? Incluso suponiendo que el archivo pueda leerse tanto en el blog de notas como en el visualizador de fotos, es solo un archivo. Al abrirlo debería aparecer el mismo resultado cada vez. Si esto era un virus, parecía interferir con las funciones de mi máquina. Algo muy feroz. Abrí el archivo una vez más en el visualizador de fotos, y esta vez, obtuve una serie de símbolos blancos grandes y muy audaces sobre un fondo negro. Y podría estar equivocado, pero estoy bastante seguro de que eran caracteres rusos. De allí es este archivo. Rusia. Y las imágenes, también. Desafortunadamente, era una imagen, por lo que no pude copiar el texto y pegarlo en un motor de búsqueda. Sin embargo, tenía curiosidad. Decidí tomar una captura de pantalla del texto para poder verlo más tarde. Y una vez abierto la pantalla de impresión de Paint, traté de pegar lo que había capturado. Pero de nuevo, la imagen no era la misma. Esta vez era una mujer joven, vestida con atuendo formal, mirando a la cámara muy expectante. Y esto no era lo más loco.
pues cada vez que actualizaba este archivo en la pantalla, una nueva imagen salía a la luz. A partir de ahí, utilicé los comandos del teclado de deshacer y rehacer para borrar y volver a pegar rápidamente la imagen una y otra vez. Y cada vez, fue algo diferente. Una tienda de abarrotes, un teatro, la sala de estar de alguien, un hombre que se mira en un espejo, un par de tumbas. Y después de eso, la próxima vez que refresqué la imagen, obtuve esto. Sal de aquí. Y realmente me hizo saltar un poco. Se suponía que iba dirigido para mí. ¿Es esto a lo que se tradujo el texto ruso de antes? Alguien tuvo que haber precargado todas estas imágenes en una presentación de diapositivas y programarlas en este archivo. Tal vez había imágenes de este mensaje en todo tipo de idiomas, y estas solo fueron las dos que encontré primero. Aún así, algo sobre el mensaje de texto grande, audaz y blanco apareció. Y simplemente cerré Paint. Aún así, tenía mucha curiosidad ahora. Quería saber qué otros programas podrían abrir este archivo. Probé Windows Media Player a continuación, curioso de cómo podría interpretar el archivo. Aparentemente, lo leyó como audio. Pero curiosamente, la pequeña barra de reproducción no se movió. Y a medida que el archivo se reproducía, la cuenta de tiempo aumentaba, pero la barra permanecía en el extremo izquierdo, como si estuviera reproduciendo algún tipo de live stream en línea. El audio fue una grabación muy clara de varias personas hablando en ruso. Al escucharlo, ahora estaba más seguro de qué idioma era. También otra cosa era que oía ruidos de platos y líquidos sorbiendo cuando surgía la palabra borscht de vez en cuando. Solo podía suponer que esta era una grabación de alguna cena familiar rusa, o algo así. ¿Que por qué estaba en el archivo? No tengo idea. El audio fue bastante mundano. Después de aproximadamente 5 minutos de que no sucedió nada particularmente interesante, cerré el archivo y esta vez, intenté abrirlo en VLC Media Player. Y fue leído como un video. No sé por qué sería diferente entre los dos reproductores, pero sucedió lo mismo en VLC, donde el conteo de tiempo aumentó, pero la barra nunca se movió. Y debido a la infección de mi computadora, el video corría extremadamente irregular, pero lo que pude ver parecía ser una visión en primera persona de alguien sentado en una oficina, trabajando en una variedad de documentos. A veces, veía el reflejo del espectador en el monitor de su computadora, y parecía ser el mismo hombre que se miraba en el espejo en esa imagen que apareció antes. Curioso. Solo para ver qué pasaba, salté adelante con la barra de búsqueda, tratando de encontrar otras partes del video, pero tan pronto como traté de moverlo desde su posición, pegado al lado izquierdo de la ventana, VLC se colgó y me vi obligado a cerrarlo. Cuando lo hice, apareció otro mensaje de Windows debajo de la ventana. Y nuevamente, no había título en la barra superior. El mensaje decía lo siguiente: favor de permanecer fuera. Una vez más, las opciones fueron sí y no. Y solo para ver qué pasaría, esta vez, hice clic en no. Y eso, pudo haber sido un error. Un gran error. La ventana no se cerró, pero de la nada, mi computadora comenzó a zumbar como si estuviera bajo una tensión increíble. Intenté mover el mouse, pero no pude moverlo fuera de la ventana de sal de aquí, que todavía tenía ambas opciones seleccionables. Y pensando que tal vez la computadora estaba teniendo problemas para procesar el comando, una vez más hice clic en no. Esta vez la reacción fue aún más fuerte.
incontables ventanas de mensajes comenzaron a aparecer sobre la actual, todas idénticas. Mantente fuera, mantente fuera, mantente fuera, mantente fuera. Uno tras otro, comenzaron a aparecer rápidamente, ralentizando mi computadora a un ritmo de un caracol literalmente. Intenté mover el mouse, y muy lentamente se arrastró lejos del botón no. Con la esperanza de terminar con esta calamidad en este punto, moví el mouse para pasar el cursor al botón de sí, y finalmente, hice clic en él. Solo así, las ventanas dejaron de aparecer, y el disco duro dejó de zumbar y todo pareció volver a la normalidad. O, al menos, volvió a ser como era antes de hacer clic en no. Y el archivo todavía estaba allí, y todavía tenía que ser atendido. Intenté una vez más borrar el archivo. Pero esta vez, apareció un mensaje que decía no hacer, y la única opción clicable era OK. Extraño, este mensaje fue diferente al que obtuve la última vez que traté de eliminarlo. Al intentar salir de la ventana del mensaje no pasó nada, así que de mala gana presioné OK y se cerró. E intenté copiar el archivo en una unidad, alejándolo de mi computadora, pero luego recibí un mensaje de error de Windows, que me decía que el archivo no se podía mover porque lo estaba utilizando otro programa. El mismo mensaje surgió cuando intenté simplemente moverlo al escritorio para facilitar el acceso. Tenía curiosidad por ver si esto era cierto o no. Y, de hecho, no había echado un vistazo a mis procesos para ver si tal vez había algo allí que estaba haciendo que mi sistema se arrastrara tanto. Abrí el administrador de tareas y cambié a la pestaña Procesos y, efectivamente, en la parte superior de la lista había uno llamado Anima. Estaba ocupando casi el 100% del poder de procesamiento de mi computadora. Eso significaba que este archivo no solo ocupaba todo mi disco duro, sino también la mayor parte de mi memoria RAM. ¿Qué tan grande era esto? Sin pensarlo más, elegí finalizar el proceso. Y esto dio como resultado otro mensaje de Windows. Sin título nuevamente, este decía en letras mayúsculas: por favor, no. Estos mensajes sin título no fueron escritos por ningún ganador del premio Pulitzer, eso era seguro. Las opciones clicables fueron no y no. Y de nuevo, incapaz de cerrarlo, hice clic en uno de los dos no y la ventana se cerró. Debajo de él, estaba el típico mensaje de Windows, preguntándome si estaba seguro de querer forzar el final del proceso. Y me alegró el hecho que el virus no interfiera con esta función. Hice clic en terminar proceso y mi disco duro zumbó por un momento. Y entonces, así como así, el proceso desapareció. El uso de mi PC volvió a sus niveles normales, y finalmente pude usar la máquina libremente otra vez. Y fue un total alivio instantáneo. Sin embargo, el archivo todavía estaba allí, en la carpeta. Y podría haberlo borrado allí mismo, pero quería verificar una vez más qué era, para asegurarme de que nadie más se había encontrado con este pequeño insecto todavía. Entonces, ahora que todo estaba corriendo casi a velocidad normal y completa, realicé otra búsqueda para el tipo de archivo .anima. Y no había resultados. Y bueno, en una corazonada final, basado en el nombre del proceso que me estuvo jodiendo, intenté buscar por curiosidad solo la palabra anima. Y todo esto fue devuelto con la información de que anima era una palabra latina que funcionalmente se traduce al inglés como alma. Cuando lo leí, todo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ese archivo no podría haber sido eso, ¿verdad? ¿Era ese archivo .anima un alma humana?
Esto tenía que ser una especie de broma. Una broma interpretada por alguien que intentaba horrorizar a la gente por una risa barata. Todo esto tenía que ser programado. Una gran ilusión, para interferir con la funcionalidad de mi sistema y crear todos estos mensajes emergentes, imágenes y archivos, solo para engañarme y hacerme creer que realmente esto podría ser una persona, en formato digital. Por supuesto, eso debe ser, la lógica de la idea es absurda. Incluso si hubiera una computadora embrujada, o algún experimento militar para extraer un alma humana en un formato digital, creo no hay razón, de ninguna manera, que terminara en mi computadora justamente. ¿O cómo pudo haber llegado eso a mí? Por supuesto, no tengo una mejor explicación de cómo un virus así pudo haber encontrado su camino en mi sistema. El lado lógico de mí es mejor que creer en los juegos de algún bromista. Pero, aún así, la posibilidad, por pequeña que sea, todavía me atormenta. ¿Qué pasaría si realmente hubiera sido una persona atrapada allí? Su vida, sus recuerdos, sus pensamientos y sentimientos. Si es así, ¿qué acabo de hacer al finalizar el proceso y terminarlo en mi sistema? Esto no era algo en lo que quisiera pensar. Decidí simplemente eliminar el archivo, por lo que nunca tendría que pensarlo de nuevo. Pero, antes de hacer eso, tal vez tenía que saberlo. La curiosidad se apoderó de mí, y traté de ejecutar el archivo de nuevo, en todos los programas que había probado anteriormente. Y el blog de notas ahora lo leía como un documento vacío. Y no importa con qué otro programa lo haya probado, pues solo se leía como una pantalla negra vacía. Ahora no quedaba nada. Absolutamente nada.